Habla a nuestros corazones de una manera especial, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques en esta mañana, Señor, que tu poder pueda ser derramado, que tú puedas hablar de una manera especial a nuestros corazones. Tu palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Señor. Tu palabra enseña que es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra enseña que es como espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros corazones. Tu palabra enseña, el profeta declara que así como desciende la lluvia sobre la tierra y la hace germinar, así será tu palabra, Señor. No volverá a ti vacía, sino que hará el efecto por lo cual va a ser enviada, Señor. Confiamos en ti, Señor. Ayúdame, dame la gracia, dame la sabiduría para poder caminar en un terreno seguro como lo es tu palabra. Dame la sabiduría para ser fiel a tu palabra, Señor, y poder dar el consejo tuyo, Señor, ya revelado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias en Miqueas. Y a propósito quisiera hacer un comercial cortico, pero el comercial es: lea la Biblia. Lea la Biblia, mis hermanos. Es importante que podamos estudiar la palabra de Dios. Es menester, es necesario estudiar la palabra de Dios. Hay dos características que valga la redundancia, identificaban al pueblo de Dios en la iglesia primitiva, en la iglesia del libro de los Hechos. Dice la palabra que la iglesia hacía dos cosas. Si recuerdan lo que dice Hechos, perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles. No solamente oraba, sino que también estudiaban la palabra de Dios. Y los que se añadían a la iglesia, imagínense qué hacían también. Leían la palabra y también oraban. Esa es una característica que debe estar en la vida de todo creyente: la oración y el estudio de la palabra, mis hermanos. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos conocer la voluntad de nuestro buen Dios, necesitamos escudriñar la palabra, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo, mis hermanos. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Señor, te quiero conocer, pero no leemos la palabra. ¿Cómo lo vamos a conocer? Si los que da testimonio de Cristo es la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra, necesitamos escudriñar la palabra. Había una aldea llamada Berea. Dice la palabra que ellos tenían una característica especial, y de hecho por esa característica se les consideraba piadosos, más piadosos que los de Tesalónica, otra aldea. ¿Cuál era la característica que esta aldea bereana tenía, o de Berea tenía? Dice la palabra que ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando era verídico, era verdad, era cierto. Este pueblo entendía que debía escudriñar las escrituras. Mis hermanos, si eres creyente, si somos creyentes, es necesario escudriñar la palabra de Dios. A veces pensamos que ese trabajo solamente es de los pastores o del predicador, del que enseña. No, mis hermanos, ese trabajo debe ser de todo hijo e hija del Señor. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios y conocer el mensaje que Dios le ha dejado a su pueblo. Así que espero, mis hermanos, que ese comercial pueda quedar en sus corazones, y les voy a insistir en esto porque es necesario que estudiemos la palabra. El libro de Miqueas. Hoy vamos a entrar a seguir estudiando los profetas menores, y vamos a comenzar el estudio de Miqueas, un profeta menor. Miqueas capítulo 1. Vamos a ver si llegamos acá, aunque no creo, mis hermanos. No creo que alcancemos hoy a tocar ya de manera sistemática todo el capítulo 1 o parte del capítulo, pero bueno, dice, leámoslo. Dice la palabra, ya están allí, Miqueas capítulo 1. Yo voy a leer uno y ustedes me ayudan a leer el otro. Dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset,
en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Verso 5 dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de ramera volverán. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No digáis venga, ni lloréis mucho, recuérdate del pueblo de Jehová. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán, nos sale el llanto de Betesel, os quitará su apoyo. Porque los moradores del mar anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal ha sido. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron a las rebeliones de Israel, las rebeliones de Israel. Por tanto vosotros daréis rebeliones las casas de Arsí serán para el daño a los reyes de Israel. Y no tendré, ¿dónde vamos? Perdón. Sí. El 14. Me perdí, me puse. Ah, sí, gracias. Aún no traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Dulán. Trasquílate por los hijos de tus descendencias, hazte algo como Ávila, porque el cautiverio se fueron de ti. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Mis hermanos, la idea en esta mañana o el bosquejo que traigo es el siguiente. En primera instancia vamos a ver una introducción grande de dónde surgió el pueblo de Israel rápidamente hasta llegar a los profetas menores. Luego tendremos una introducción al profeta Miqueas como tal, donde veremos el autor del libro, veremos algo acerca de Miqueas, veremos una aplicación también de esta cuestión, veremos algo acerca de la fecha del libro, también veremos los destinatarios del libro, a quién fue dirigido el libro de Miqueas, y por último veremos también las personas a las que ministró Miqueas, el contexto en el que ministró Miqueas, y por último veremos profecías importantes del libro de Miqueas. Así que en primera instancia vamos a ver una introducción grande del libro de Miqueas, o más del libro de Miqueas de los profetas menores. Recuerdan que para esto, para pensar en el pueblo de Israel, es necesario ir al Antiguo Testamento. No vamos a leerlo, pero vamos a pensar en un hombre llamado Abraham. Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: sal de tu parentela, sal de tu familia y vete a tierra donde yo te mostraré. Así que Dios llama a un hombre a Abraham y le dice que haría de él una ¿qué? Una gran nación. Y para hacerle un resumen bastante rápido, Abraham tuvo un hijo llamado
Isaac. ¿Recuerdan? ¿El hijo de qué? De la promesa. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12 hijos. Y providencialmente o soberanamente Dios permitió que la familia de José, o más bien la familia de Jacob, terminara viviendo ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Así que el pueblo comenzó a multiplicarse de una manera impresionante en tierra de Egipto. Tanto que, bueno, se constituyó una nación. Fue llamada Israel. Recuerda que el Señor le cambia el nombre a Jacob. ¿Y cómo le ponen? Israel. Así que el pueblo de Israel, la familia de Jacob, comienza a multiplicarse de tal manera que un nuevo rey que había nacido en Egipto, dice Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 9, un nuevo rey que había nacido en Egipto, dice que este pueblo ha crecido bastante y llega a la conclusión que el pueblo de Israel era más fuerte y más numeroso que el mismo pueblo de Egipto. Así que esa declaración que hace este rey en medio de Egipto trae consecuencias bien serias, bien terribles para el pueblo de Israel. Para resumirles, esto hace que el pueblo de Israel quede cautivo en el pueblo de Egipto. Y cuando el pueblo de Israel está cautivo en el pueblo de Egipto, Dios llama a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Dios llama a un hombre llamado Moisés, y por medio de hechos portentosos, de milagros, de cosas gloriosas, el Señor permite que Moisés libere al pueblo de tierra de esclavitud. Luego que el pueblo sale de la tierra de Egipto, va al monte Sinaí y se le entrega las tablas del pacto, se le entrega la ley de Dios. El pueblo sigue en el desierto y Moisés lleva al pueblo a través del desierto prácticamente hasta la puerta de la entrada de Canaán, de la tierra prometida. Luego de la muerte de Moisés, ¿quién nace? Josué. Quiero hacer un paréntesis y hacer una pequeña aplicación, porque creo que Josué capítulo 1 comienza diciendo: y Moisés murió, coma. Uno dice, no, fue Dios el que Dios, fue a Moisés el que Dios llamó para llevar al pueblo de Egipto hasta allá, hasta la tierra prometida. Pero hay una coma. Moisés murió, coma. Y nació, y fue levantado, ¿quién? No nació, le fue levantado Josué, hijo de Nun. Uno dice, cuando pienso en eso, digo, el Señor continuará con sus planes, con o sin nosotros. Él llevará a cabo sus planes, con o sin nosotros, mis hermanos. Moisés murió, pero Dios levanta a otro hombre llamado Josué, el sucesor de Moisés, el encargado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego que muere Josué, viene un tiempo conocido como el tiempo de los jueces. ¿Recuerdan ese tiempo? ¿Cuál fue uno de los, creo que fue el último de los jueces, sacerdote y profeta Samuel, un gran hombre de Dios? Allí estuvo. Luego de este tiempo de los jueces, viene un tiempo del reino, digamos el tiempo de los reyes de Israel. ¿Quiénes reinaron? ¿Recuerdan? Saúl. ¿Quién más? ¿Y quién más? Y Salomón. Este tiempo demoró aproximadamente 120 años. El tiempo del reinado entre David y Salomón demoró aproximadamente 120 años. Después de esto, mis hermanos, después del reinado de Salomón, viene algo que se le conoce en la historia como el reino dividido. ¿Recuerdan a Roboam, hijo de Salomón? Él le colocó impuestos altos al pueblo de Israel, muy altos, fue de carga para el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Una parte del reino de Israel se rebeló contra Roboam, se rebeló contra el rey. ¿Quién fue esa parte? Las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte se rebelaron. ¿Contra quién? Contra Roboam, a manos de un líder o de un caudillo militar llamado Jeroboam I.
Así que este hombre se rebelaron y constituyeron el reino del norte. Así que 2 tribus constituyeron el reino del sur y 10 tribus constituyeron el reino del norte. Hay que decir, mis hermanos, hay un dato bien interesante. En toda la historia del reino del norte, o el reino del norte duró aproximadamente 209 años. Imagínense, 209 años como reino del norte, como una nación dividida, conformada por 10 tribus, con varios reyes, aproximadamente 20 reyes. Pero imagínense cuánto demoró el reino del sur, o a un aproximado, 345 años aproximadamente. La pregunta es: ¿por qué el reino del norte demoró menos? ¿Por qué el reino del sur demoró más? Por el pecado, mis hermanos. El reino del norte, la mayoría o más bien todos los reyes del reino del norte se rebelaron contra Dios. Fueron malos contra Dios. Y no solamente ellos, la mayoría del pueblo entró en una idolatría tremenda, entró en una decadencia tremenda, y también se rebelaron contra Dios. Y Dios trajo juicio contra esta nación, contra el reino del norte, y desapareció de allí, desapareció de la historia. Cuando el reino del norte desaparece por su pecado de la historia, aparece otra nueva época que algunos estudiosos han llamado el reino solitario. Así que solamente queda un reino. ¿Cuál era? El reino del sur, que dura aproximadamente 120 años o un poco más de 120 años. En ese tiempo, mis hermanos, los profetas seguían allí. Pero tristemente hay que decir que el reino del sur también cayó. También cayó. Se demoró un poquito más. Algunos estudiosos llegan a la conclusión que posiblemente se debe a que el reino del sur sí tuvo buenos reyes. Todos los reinos del norte fueron malos, pero no todos los reinos del sur fueron malos. Algunos fueron buenos, algunos trajeron reforma, algunos se mantuvieron temiendo a Jehová y eran reyes temerosos del Señor. Así que, mis hermanos, en todo ese tiempo, desde el último juez llamado Samuel hasta el regreso del reino del sur, regreso del exilio, hubo personajes muy importantes llamados los profetas. En todo ese tiempo, mis hermanos, Dios estuvo enviando profetas tanto al reino del norte como al reino del sur, o en ocasiones a ambos reinos. Allí estuvo el Señor hablando al pueblo, hablándole al pueblo, mis hermanos. Y quisiera dar algunas, o más bien 3 tareas que caracterizaban a esos profetas que fueron enviados en todo este tiempo. La primera tarea que tenían estos profetas es la primera, escuchen: eran predicadores de la ley ya revelada. ¿Qué hacían estos profetas? ¿Eran qué? Predicadores de la ley ya revelada del Señor. Su ministerio no estaba basado en nuevas revelaciones, sino principalmente en la verdad de Dios revelada por medio de Moisés. Hay una cita que, si la quieren leer o la pueden anotar, Deuteronomio capítulo 13, versículos 4 y 5. Allí aparece un falso profeta que se levanta y hace desviar al pueblo de Israel. Dice que ellos se deben ir detrás de dioses ajenos, en pos de dioses ajenos. Obviamente que eso era una gran mentira. No era un profeta de Dios, no estaba hablando en nombre de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, el profeta tenía una característica, o tenía una tarea: predicar la ley ya revelada. Su ministerio no estaba basado en nuevas revelaciones, sino principalmente en la verdad de Dios. Eran hombres que explicaban y aplicaban las verdades de Dios a las necesidades de su generación. Eran predicadores de la palabra de Dios. A veces pensamos que los profetas, entraban en un éxtasis y Dios les comenzaba a hablar y no estudiaban la palabra. No, mis hermanos, ellos estudiaban la palabra, ellos conocían la ley de Dios, y lo que ellos procuraban hacer era predicar la palabra, la ley de Dios ya revelada. Dice Primera de Pedro capítulo 1,
versículo 19, si no estoy mal, dice que ahora pues tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que brilla en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca o brille en vuestros corazones. Hay una palabra profética que es segura. ¿Cuál es esa palabra? La palabra de Dios, la palabra escrita. Nosotros podemos errar. De hecho, muchos profetas erraron allí, pero estos profetas tenían una cualidad, una tarea, una característica: predicar la ley ya revelada. Ahorita vamos a ver los elementos predictivos. Segunda tarea importante de los profetas que fueron enviados en todo este tiempo. Eran personas que predecían, valga la redundancia, eran hombres que predecían personas. ¿Recuerdan que Miqueas habló acerca de un hombre llamado quién? Miqueas 5:2 habló acerca del Mesías que nacería en un lugar. Isaías es conocido como el profeta mesiánico, así que los profetas también tenían una tarea importante: predecir o anunciar personas que vendrían en el futuro. Dice, había un elemento predictivo en su ministerio, según las necesidades de su tiempo. Predecían juicios venideros o bendiciones. Los grandes temas de la profecía predictiva fueron estos, mis hermanos: los juicios, la salvación, el Mesías y su reino futuro. ¿Cuáles eran? Los juicios, la salvación, el Mesías y eso. Y uno lo ve, bueno, cuando hablan de la profecía predictiva, pareciera que estuvieran hablando así: te dice el Señor, te van a regalar una casa. Ese no fue el mensaje de los profetas, mis hermanos. El mensaje predictivo de los profetas fue juicio. Miqueas anunció que Dios destruiría el reino del norte, y también dijo que Dios iba a destruir el reino del sur si no se arrepentía. ¿Qué anunciaban los profetas? ¿Cuál era la tarea importante en la profecía predictiva? Anunciar juicio, pero también salvación. Ellos anunciaban que vendría un Mesías, que los salvaría, que los rescataría. Y de cierto pasó, mis hermanos. La historia nos deja ver que hace más de 2000 años vino un hombre y murió por su pueblo en la cruz del Calvario. ¿Se cumplió o no la profecía? Sí, había un elemento predictivo, pero no solamente la parte predictiva es lo que conforma la profecía. A veces pensamos, mis amados hermanos, que cuando hablamos de profeta solamente es predecir, hablar acerca del futuro, pero ya nos estamos dando cuenta que no. Que una de las principales tareas, ¿cuál era? Predicar la ley ya revelada. ¿Había un elemento predictivo? Sí, pero ¿de qué se trataban los temas? Juicio, salvación y acerca del Mesías y de su reino futuro o venidero. Tercera tarea, mis hermanos, que tenían estas personas: eran vigilantes sobre los gobernantes y sobre el pueblo, a fin de que la palabra de Dios revelada fuese obedecida. Ellos tenían la tarea, mis hermanos, de que la palabra de Dios fuera obedecida. En ocasiones, recuerdan que por esa razón, en muchas ocasiones los profetas no les tembló la mano para ir delante del rey y decirle que se arrepintiera. Ellos se iban delante del rey y le decían: arrepiéntase, porque tenían esa tarea. No solamente al rey, a todo el pueblo, a los sacerdotes, a los príncipes de la nación. Ellos se dirigían con toda valentía y con todo valor y le decían: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque tenían una tarea de parte de ¿quién? De Dios. Así que espero que podamos conocer un poco más acerca de la tarea de estos profetas. En este sentido, no tenían temor de actuar como fiscales, acusando lo mismo al rey como al pueblo y exhortando al arrepentimiento. Así que, mis hermanos, con este contexto grande, ahora sí quiero que vayamos al libro de Miqueas. Y lo primero que quiero que veamos es algo acerca del autor. ¿Quién es el autor? Miqueas. ¿Qué podemos decir acerca de Miqueas, mis hermanos? Bueno, el nombre Miqueas significa quien es como el Señor. Así significa el nombre Miqueas, quien es como el Señor. Y, mis hermanos, para ir allí para hablar algo acerca de Miqueas, tenemos que ir al mismo libro, al texto sagrado. ¿Qué dice el primer versículo?
Ajá. de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que dio sobre Samaria y Jerusalén. Gracias, hermano, gracias. ¿Qué dice Miqueas de qué? De Moreset. Al parecer habían varios Miqueas. Por eso se hace necesario que se le identifique con el lugar natal de donde era Miqueas. ¿De dónde era? De Moreset. Vamos, para ver esto, quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 26, versículo 18. Pensé que había anotado esto acá en mis apuntes, pero no lo tengo. Jeremías 26, 18. Si alguien me puede ayudar a leerlo. Veintiséis, 18. Miqueas. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿A quién se está refiriendo Jeremías? A ese Miqueas, ¿cierto? ¿Hay alguna duda de que se esté refiriendo a otro Miqueas? No. Entonces, ¿cierto? Se está refiriendo al mismo Miqueas, porque dice ¿cómo? ¿Miqueas de qué? De Moreset. Indudablemente se está refiriendo a este mismo Miqueas que estamos hablando. Así que se hizo necesario que se le colocara un apellido a Miqueas para que lo pudiéramos identificar y supiéramos de qué Miqueas estamos hablando. Mis hermanos, Miqueas era un hombre valiente, era un hombre lleno del Señor, lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que no le titubeó la mano en acusar a los ricos de su nación. Y todo esto, mis hermanos, se debió no porque era Miqueas, sino porque Dios le plació derramar esas características y esas cosas en la vida de este hombre llamado Miqueas. Siempre, mis hermanos, siempre la gloria se la va a llevar el Señor. El Señor es el que llama y Él mismo capacita. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta que Miqueas era de una población pequeña, de una aldea de Judá llamada Moreset. Era una aldea pequeña y Dios, un campesino, mis hermanos, y Dios lo llama y lo convierte en un gran predicador a la altura de Isaías, de Oseas, de Amós. Así que Miqueas era un hombre valiente que ministró en medio no solamente del reino del norte, sino del reino del sur. Miren lo que dice Miqueas 3:8. ¿Qué dice? Allí mismo. Miqueas era un hombre lleno del Espíritu de Dios. No solamente era un hombre valiente, sino un hombre lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Miqueas 3:8? Yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En medio de una nación perversa, en medio de una nación podrida, se levanta Miqueas y dice: mas yo estoy lleno del Espíritu del Señor. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Ahorita nos vamos a dar cuenta, cuando hablemos de las personas a las cuales ministró Miqueas, cómo estaban, en qué condición se encontraba. Y en medio de un contexto terrible se levanta Miqueas y dice: mas yo estoy lleno del Espíritu del Señor. Dios llamó a Miqueas para ser un hombre diferente. No solamente era un hombre valiente, también era un hombre lleno del Espíritu del Señor. También tendríamos que decir que Miqueas era de una población llamada ¿cómo? Moreset. Estaba aproximadamente a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Eso nos lleva a pensar que Miqueas era ¿de qué reino? Era del reino del sur. Miqueas era del reino del sur, no era del reino del norte. Era de una aldea llamada Moreset, y esa aldea estaba ubicada cerca de Jerusalén. Eso nos dice que era del reino del sur. Era un campesino, mis hermanos, un hombre del campo. Hay uno de los profetas que dice lo siguiente: Dios me llamó de detrás del ganado. Imagínense, ahí estaba atendiendo el ganado y de allá Dios lo sacó para hablar a su pueblo.
para ministrar a su pueblo. Bueno, este hombre llamado Miqueas era de una aldea, era del campo, y Dios lo llamó para usarlo poderosamente. No sé si saben que Lutero, el gran reformador de la historia, era un hombre campesino. Era un campesino. De hecho, en cierta ocasión dice Lutero: así como el diablo se siente orgulloso de ser parte del linaje de los ángeles, así me siento orgulloso yo de ser un campesino, decía Lutero. Se sentía orgulloso de ser una persona del campo, un campesino, y fue un hombre que Dios levantó y lo usó poderosamente. Pero ¿de quién es la gloria, mis hermanos? Siempre es del Señor, porque Él es el que coloca todas esas cosas y levanta a estos hombres y los prepara de una manera bien especial. Tendríamos que decir, mis hermanos, acerca de Miqueas, que fue un hombre contemporáneo de Isaías. Si sabían, mis hermanos, fue un hombre contemporáneo de Isaías, pero no solamente de Isaías, sino de Amós y de Oseas, que ministraron en el reino del norte, aunque hay que aclarar que Miqueas era de menor edad que Isaías, que Amós y que Oseas. Así que mientras que Oseas y Amós estuvieron ministrando en el reino del norte, Miqueas estuvo ministrando en el reino del sur, aunque también habló al reino del norte, y ahorita lo vamos a ver. Me llama la atención esto, mis hermanos, y quisiera traer una aplicación, porque constantemente el Señor estaba enviando profetas. ¿Cuántos profetas vemos acá que eran contemporáneos, que ministraron en tiempos allí casi al mismo tiempo? 4 profetas, mis hermanos. Constantemente el Señor estaba hablando a su pueblo. El Señor nunca ha dejado a su pueblo abandonado. Siempre estaba allí exhortándoles, animándoles, advirtiéndoles. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el reino del norte? No escuchó las advertencias de Dios, no escuchó la voz de Dios, no escuchó la palabra de Dios. ¿Qué hizo el reino del sur? En su tiempo también dejó de escuchar la voz de Dios y recibieron consecuencias terribles. Aplicación, mis hermanos: Dios constantemente nos está hablando por medio de su palabra. Constantemente nos está animando, nos está exhortando, nos está advirtiendo. La pregunta es: ¿cómo estamos respondiendo nosotros ante la palabra, ante la voz de nuestro buen Dios, de nuestro Salvador? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? O como dice Santiago, estamos siendo oidores olvidadizos y no hacedores de su palabra. Estamos escuchando las advertencias de Dios en su palabra. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Para quién estamos sembrando, mis hermanos? ¿Estamos obedeciendo la palabra de nuestro Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o no lo estamos haciendo? A veces pareciera que no pasa nada si yo obedezco o desobedezco la palabra de Dios. Pero Deuteronomio capítulo 28, un gran principio allí, nos deja ver que hay grandes consecuencias cuando desobedecemos la voz de Dios, pero que también hay grandes bendiciones cuando obedecemos la voz de nuestro buen Dios y Salvador. Bueno, mis hermanos, eso en cuanto al autor del libro. ¿Qué más podríamos decir en cuanto al autor? Muchas cosas, pero ahorita vamos a dejarlo para otros puntos. Ahora veamos la fecha del libro. Ya vimos algo acerca del autor. Ahora veamos la fecha del libro. Me gustaría aclarar algo antes de entrar allí en la fecha del libro de Miqueas. Cuando se le va a dar la fecha a libros del Antiguo Testamento, a libros antiguos como esto, por lo general no se da una fecha exacta. Por lo general se dan fechas aproximadas. Por eso los que les gusta, yo estuve leyendo unos 4 o 5 comentaristas y varían las fechas de un comentarista a otro. Por eso los que les gusta estudiar y van a leer un comentarista, unos 2, unos 3, 4 comentaristas, se darán cuenta que la fecha no va a ser exacta, que van a variar de una a otra. Pero si usted está leyendo un comentarista y se da cuenta que la diferencia es de 1000 años,
de 500 años, ya eso no es que hay una variación en eso, mis hermanos, ya eso es algo diferente. Ya se trata de un punto de vista diferente entre uno y otro comentarista. En ese caso hay que entrar a investigar por medio de la palabra para ver cuál comentarista, cuál estudioso es más bíblico, cuál se acerca más a la palabra de Dios, porque acá se trata no de lo que diga un comentarista, sino de lo que diga la palabra. Si lo que dice un comentarista se acerca más a la palabra de Dios, amén, así será. Porque dice la Biblia, el apóstol Pablo, todo hombre mentiroso, mas Dios es un Dios veraz. Se trata de la palabra de nuestro Dios. Así que lo primero que quiero hacer para averiguar o para entrar a ver la fecha del libro es ir al texto sagrado. Vamos a la Biblia, que dice el primer versículo de Miqueas. Miren lo que dice. Dice la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de ¿qué? Jotán, Acaz y Ezequías. Así que lo primero que debemos ver, lo primero que nos arroja el texto, es que la palabra de Dios a la vida de Miqueas vino en tiempos de ¿quién? De estos tres hombres, de estos tres reyes. Así que para darle una fecha a este libro hay que tener en cuenta en qué tiempo comenzó a reinar Jotán, en qué tiempo reinó Acaz y en qué tiempo finalizó el reinado de Ezequías, que a propósito eran reyes de ¿qué reino? Del reino del sur o del reino de Judá. Así que para entrar a ver la fecha del libro es necesario comenzar a ver esto, mis hermanos. Así que lo primero que vemos, dice un comentarista, lo siguiente: Jotán comenzó a reinar en el año 686, 700, por eso le digo, las fechas varían un poco, en el año 686, 700 antes de Cristo. ¿Cuándo comenzó a reinar Jotán? ¿Quién es el primer rey que aparece ahí en el versículo? Jotán. Bueno, ese rey comenzó a reinar aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Así que ya tenemos un indicio de cuándo comenzó a ministrar el profeta Miqueas. Aproximadamente en el año 700, 600 algo antes de Cristo. Y Ezequías, que es el último rey que aparece en el versículo, en la lista, finalizó su reinado aproximadamente en el año 750 antes de Cristo. Así que tendríamos que decir, mis hermanos, esto nos lleva a la conclusión que Miqueas ministró entre el año 700 y 750 antes de Cristo. Ese dato es bien interesante porque en ocasiones habíamos dicho que el reino del norte fue destruido ¿en qué año? Según los datos históricos, en el año 722. Esto nos lleva a pensar que Miqueas presenció la destrucción del reino del norte. Imagínense, mis hermanos, Miqueas no solamente profetizó la caída del reino del norte, sino que también vio la palabra de Dios cumplirse. Mis hermanos, las advertencias de Dios se cumplirán. A veces pensamos que solamente las promesas de bendición de Dios se cumplen. No, dice la palabra, Dios es un Dios inmutable. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Santiago 1, versículo 17, dice la palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, mis hermanos. Sus advertencias son serias y se cumplirán, como sus promesas también se cumplirá. Él ha dicho que vendrá, mis hermanos, vendrá. Él ha dicho que traerá juicio si no se arrepienten, lo traerá. Lo trajo en el año 722 contra el reino del sur, del norte, y eso lo deja ver, lo trajo. Así que esa fecha que acabamos de dar nos deja ver que Miqueas presenció la destrucción del reino del norte. Imagínense, mis hermanos, está Miqueas, porque Miqueas no solamente profetiza en contra del reino del norte, sino en contra del reino del sur. Miqueas profetiza en contra del reino del norte. El reino del norte es destruido y Miqueas sigue ejerciendo su ministerio en el reino del sur. Como imagínense la reacción de los habitantes del reino del sur.
se cumplió lo que Miqueas dijo. Pero ¿saben hasta dónde llega la dureza del corazón nuestro, del ser humano? Aún y así, mis hermanos, el reino del sur se arrepintió, sino que siguió en su pecado. Y Dios también tuvo que traer los babilónicos para que se lo llevaran cautivo, mis hermanos. Así que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para poderle amar. Eso en cuanto a la fecha del libro. Así que posiblemente, mis hermanos, Miqueas ministró entre 750 y 700 antes de Cristo. Recuerdan que antes la fecha era, no sé cómo llamarle, se contaba 5, 4, 3, no como ahora 1, 2, 3, 4. Por esa razón es entre la 700 y entre el 750 y 700 antes de Cristo. Recordamos que el que dividió la historia fue ¿quién? Cristo, mis hermanos, antes y después de Cristo. Ahora veamos algo en cuanto a los destinatarios del libro. Y vamos a la palabra de Dios para ver quiénes eran, a quién fue dirigido este libro de Miqueas. Ahí el primer versículo arroja bastante luz en cuanto al tema. Dice el primer versículo: palabra de Jehová que vino ¿a quién? A Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mis hermanos, Miqueas, su ministerio fue ejercido en su gran mayoría en el reino del sur. Fueron 3 reyes. Estos 3 reyes a qué pertenecieron al reino del sur. En su gran mayoría Miqueas ministró en el reino del sur, y eso por obvias razones. ¿Qué pasó con el reino del norte en el 722? Desapareció. ¿Miqueas terminó con su ministerio? No, siguió ejerciendo su ministerio. ¿En dónde? En el reino del sur. Pero no solamente eso nos deja ver el texto. ¿Qué más dice? Dice, reyes de Judá, lo que vio sobre quién. Samaria y ¿Cuál? Jerusalén. Las capitales de ambos reinos. La capital del reino del norte era Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. Así que Miqueas se dirige también a ambos reinos, no solamente al reino del sur, sino que Miqueas también se dirige al reino del norte. Así que hasta el momento, ¿cuántos destinatarios tenemos, mis hermanos? ¿Cuántos? 2, yo creo que hay un tercero. Vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. ...15:4... ¿Qué dice? Si me pueden ayudar por un hermano. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que con la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que no solamente hay 2 destinatarios, no solamente está el reino del norte y el reino del sur, también estamos nosotros. Yo no creo que Miqueas no estuviera en la mente cuando escribió este libro. Lo más seguro es que Miqueas no nos tuviera en la mente en el momento de escribir este libro. Pero yo estoy seguro que el Señor sí nos tenía en la mente cuando escribió un libro como Miqueas. De hecho, yo creo que el Señor nos tenía en la mente cuando escribió un libro como la Biblia, o un conjunto de libros como la Biblia. Yo creo que Dios nos tenía en la mente, mis hermanos. Así que el libro de Miqueas no solamente tiene que ver con el reino del sur y con el reino del norte. El libro de Miqueas también tiene que ver con ¿quiénes? Con nosotros. Está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, a fin de que seamos consolados por las Escrituras, mis hermanos. Allí está el libro de Miqueas, escrito por una razón, por varias razones, pero una de ellas es para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Allí está el libro de Miqueas, que pregunto, ¿es útil para enseñar? ¿Para redarguir? ¿Para instruir? ¿Para corregir en justicia? ¿Que tiene el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto y capacitado para toda buena obra? Sí, porque hace parte ¿de qué? De la palabra de Dios. Es parte de la palabra de Dios. Así que yo espero, mis hermanos, que podamos ser edificados y bendecidos
en gran manera por medio de este libro llamado Miqueas. A veces pensamos que por ser un libro del Antiguo Testamento, por ir dirigido específicamente a una nación como tal, pensamos que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí tiene que ver con nosotros. No se nos puede olvidar que el autor principal de la Biblia, ¿quién es? Dios. Dios es el autor de la Biblia. Es un personaje, como diría alguien, pero también es el autor de la Biblia. Y Él es nuestro Dios. Y Él es nuestro Padre. Así que ese libro, mis hermanos, tiene mucho que ver con nosotros. Así que 3 destinatarios. Los primarios, ¿quiénes eran? El reino del sur, el reino del norte. Pero hay un tercer destinatario. ¿Quiénes son? Nosotros también. Tiene que ver con nosotros. Eso en cuanto a los destinatarios del libro. Ahora veamos algo en cuanto a las personas a las que ministró Miqueas. Miren lo que dice un comentarista. Dice, las personas a las cuales ministró Miqueas eran personas egoístas, oportunistas. La justicia era raramente bien administrada, la avaricia y la crueldad. Los pobres eran oprimidos. De hecho, los pobres estaban obligados a mantener el estilo de vida de los ricos, que era bastante alto. En los tribunales la justicia estaba disponible para los ricos, porque ellos sobornaban a los jueces. Y encima de todo, los falsos profetas solo predicaban cosas que a los ricos les agradaban. Algunos sacerdotes cobraban por sus servicios, por lo que con frecuencia los pobres quedaban sin dirección espiritual. En una sociedad como esa caída, tremendamente caída, Miqueas expresa lo siguiente. ¿Recuerdan lo que dice Miqueas 3:8? Mas yo estoy ¿qué? Lleno del Espíritu del Señor, de poder, de justicia, de juicio. Mis hermanos, la sociedad a la que ministró Miqueas era una sociedad corrompida. Imagínense los sacerdotes que hacían, estaban cobrando por su servicio, por interceder por el pueblo. ¿Qué hacían los profetas? Profetizaban solamente cosas que a los ricos les agradaban. ¿Qué hacían los ricos? Oprimir y oprimir al pueblo. Dice un comentarista que en ese tiempo el dinero tenía más valor que la palabra, que la verdad. El dinero valía más que la verdad en ese contexto en el cual ministró Miqueas. La gente estaba alejada del Señor, la gente estaba corrompida, estaba apartándose del Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas que conocían la ley de Dios, que conocían la palabra de Dios, hayan llegado a un estado tan deplorable como ese? Pero sí es posible, mis hermanos. Por eso Juan capítulo 15, que dice la Biblia, alejados de mí, nada podéis hacer. El pueblo de Israel pensaba que alejado de Dios podía seguir actuando como si nada estuviera pasando. Pero eso no es posible. Cuando nos alejamos de Dios, mis hermanos, de seguro vienen consecuencias y comenzamos a actuar como actúan los demás, como actúa el mundo, como actúan los que no tienen conocimiento. Esas son las consecuencias. El pueblo pensaba, me alejo de Dios y no pasa nada. No es posible, mis hermanos. Al alejarnos de Dios, muchas cosas pasarán, comenzando que la fuente, la principal fuente, la única fuente de nuestro bien, de nuestra santidad es ¿quién? Dios. Si nos alejamos de Él, comenzamos a entrar en una decadencia espiritual, moral, social, tremendamente como lo entró este pueblo. No dice, sacerdotes cobrando por su servicio, sí, profetas anunciando mentiras para agradar a los ricos, sí. Y uno dice, ¿será que no conocían la palabra de Dios? Sí la conocían, mis hermanos. Recuerden que el judío tenía la costumbre de estudiar la palabra y de aprenderse el Pentateuco aún a los 5 años, o los padres le enseñaban a los hijos el Pentateuco a los 5 años de edad. Y uno dice, ¿eso es posible que una persona se aprenda eso de memoria? ¿Un niño de 5 años? Yo creo que sí es posible. Yo tuve la oportunidad en República Dominicana de ver un niño de 3 años recitar desde Génesis, no todo seguido así, pero muchas cosas de memoria, hasta Josué. No hasta Deuteronomio, hasta Josué. De memoria, 3 años.
Y uno dice, bueno, si era posible lo que hacían estos judíos en su práctica. Esta gente conocía la palabra de Dios, pero se había alejado y habían entrado en una decadencia tremenda, tremenda. El Señor nos ayude, mis hermanos. Eso en cuanto a las personas a las cuales ministró Miqueas. Veamos algo de las profecías importantes de Miqueas. Miqueas profetizó sobre la destrucción de Samaria. Leamos Miqueas 1:6. ¿Qué dice, mis hermanos? Que alguien me puede ayudar. Miqueas 1:6. Miqueas profetizó en contra de la destrucción de Samaria, o de la destrucción de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Tremendo, ¿no? ¿Palabra de quién, mis hermanos? Palabra de Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Miqueas la profetizó? Sí. ¿Miqueas vio su cumplimiento? Sí, mis hermanos. No solamente profetizó eso, sino que vio su cumplimiento. El pueblo no se arrepintió. El pueblo tristemente no se volvió al Señor y vivió sus consecuencias. A veces pecamos y como no pasa nada, decimos, ¿será que no está pasando nada? Voy a seguir pecando. El apóstol Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, mis hermanos, de ninguna manera. Hay algunos que piensan que como no pasa nada, siguen pecando. Pero mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él traerá sus consecuencias. Miqueas también profetizó sobre la caída de Jerusalén. ¿Qué dice Miqueas 3:12? Y de la caída de Jerusalén y el templo. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser monte de ruina, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Tremendo, ¿no? Sión es Jerusalén. Cuando dice Sión se está refiriendo a Jerusalén. Y Miqueas profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y sobre la destrucción del templo. Mis hermanos, cuando uno lee esto, uno dice, bueno, escombro por aquí, por allá. Pero cuando uno lee Lamentaciones y se da cuenta lo que estas personas sufrieron cuando vinieron los babilónicos y fueron arrasados, uno dice, tremendo. Los ancianos fueron colgados, dice Lamentaciones. Las mujeres fueron violadas, dice Lamentaciones. Y sucedieron una cantidad de cosas, mis hermanos. Todo porque el pueblo no quiso escuchar la voz del Señor. Y pensó que, sí, a veces pensamos, son advertencias solamente. Mis hermanos, no se nos puede olvidar que estamos tratando con un Dios 3 veces santo. Sí, solo son advertencias que se cumplirán si el pueblo no se arrepiente. El pueblo no se arrepintió, mis hermanos, y fue terrible lo que experimentó el pueblo. De hecho, hay un salmo, no sé si es el 137, no recuerdo bien, donde era tanta la impotencia del reino del sur cuando estaba cautivo en Jerusalén, tanta la impotencia porque ellos los babilónicos los obligaban a cantar cuando ellos no querían cantar, los obligaban a cantar para ellos, los obligaban a hacer cosas. ¿Saben qué decían a la gente de Jerusalén? La gente del pueblo le decían a los babilónicos, ojalá Dios cogiera a tus niños, a tus hijos y los estrellara contra la piedra. Imagínense el sentimiento de impotencia. Imagínense lo que este pueblo experimentó en el cautiverio, que tenían ese deseo. Ojalá Dios cogiera a sus niños y los estrellara contra una piedra. Tremendo, mis hermanos. Y todo porque el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Miqueas también habló acerca, ya del cautiverio babilónico, que dice Miqueas 4:10. Ahí mismo 4:10. Dice, duélete y gime, hija de Sión o hija de Jerusalén, como mujer que está de parto, porque ahora saldrán de la ciudad y morarás en el campo. Llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Dios permitió que el pueblo fuera cautivo también con un propósito, mis hermanos. Consecuencias de su pecado también, pero también con el propósito de poder purificar a su pueblo, de tratar con
su pueblo, habló acerca del retorno. Miqueas también habló acerca del retorno del pueblo de Israel o del reino del sur a su tierra. Eso está en Miqueas 7:11. Pero no solamente eso, mis hermanos. Quisiera que si quieren puedan leerla, si quieren la pueden leer en su casa. Miqueas 7:11, el regreso del pueblo nuevamente del exilio. Pero también hay una profecía bien, creo que para mí la más importante del libro de Miqueas. Miqueas habló acerca de un personaje, acerca del Mesías, mis hermanos, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. ¿Qué dice Miqueas capítulo 5, versículo 2? Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y a sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tremendo, mis hermanos. ¿De quién habló Miqueas? Del Señor Jesús, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Pregunto, ¿será que no tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros, mis hermanos. Si tiene que ver con nuestro Salvador, si tiene que ver con nuestro Redentor, también tiene que ver con nosotros, mis hermanos. Miqueas habló acerca de la venida del Mesías, del lugar en el que nacería el Mesías. Es una profecía importante en el libro de Miqueas. Y también habló de su reino futuro, que dice Miqueas 4:1-5. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Sí? ¿Ese es Miqueas 4:1? Sí. No. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por la cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá ¿quién? La ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y está hablando acerca también del reino futuro del Mesías. Cristo en el libro de Miqueas, nuestro Salvador en el libro de Miqueas. Hay algunos que no hablan del Antiguo Testamento porque piensan que no habla de Cristo, que no está el Evangelio, pero allí está el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? La buena noticia de que Cristo vino al mundo a morir por pecadores como tú y como yo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo viniendo a este mundo a morir por nosotros. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio está no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y en toda la Biblia, mis hermanos, aparece Cristo. Y si aparece Cristo, aparece el Evangelio, aparece la buena noticia de que Él murió por pecadores como tú y como yo. Conclusión, mis hermanos, se las voy a leer, mis hermanos. Miqueas es palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, como lo vimos hoy, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y capacitado para toda buena obra. Mis amados, es mi deseo que Dios sea en gran manera glorificado y su pueblo edificado a través de las enseñanzas de este libro. Sin más que decir, el Señor les bendiga y les guarde. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por la vida de Miqueas. Gracias porque hoy pudimos ver la introducción de este libro. Señor, pudimos ver algo en cuanto al autor de este libro, algo, Señor, en cuanto a la fecha, en cuanto a los destinatarios, en cuanto a las personas a las cuales ministró